Hoy hablaremos de una de las figuras más enigmáticas de la Biblia. Su presencia se menciona de forma breve y espaciada. Su aparición temprana, milenios antes del nacimiento de Cristo, y su reaparición miles de años después, dejan un misterio en el aire. ¿Habrá vivido más tiempo que Matusalén? Hoy vamos a estudiar y descubrir todo lo que la Biblia tiene que ofrecer sobre este personaje llamado Melquisedec. Estoy seguro de que serás otra persona después de ver este video. Por eso, como de costumbre, ya te pido tu like, comentario, suscripción al canal y vamos al contenido. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia o Mi Rey es Justo, ocupa un lugar peculiar en las Escrituras, desafiando las categorías convencionales de líderes religiosos y políticos. Melquisedec no encaja en los moldes establecidos, y es esa singularidad la que lo hace tan intrigante y esencial para la comprensión de la fe. Al profundizar en la narrativa de las Escrituras, descubrimos que las menciones sobre Melquisedec son como perlas dispersas a lo largo de la historia bíblica, cada una revelando un aspecto único de su enigmática figura. Su primera aparición surge en tiempos antiguos, alrededor de 2 milenios antes del nacimiento de Cristo, cuando se encuentra con Abraham en un momento de conflicto y victoria. Después de la tumultuosa batalla entre los reyes aliados y los 5 monarcas del Mar Muerto, Abraham, el patriarca hebreo, regresa victorioso, acompañado por sus hombres entrenados tras una audaz persecución hasta Dan, en el extremo norte. Entre los bosques de encinas de Mamré, un sobreviviente de las terribles incursiones enemigas que había escapado, corre a encontrar a Abraham, trayendo consigo noticias urgentes e impactantes. Entre los murmullos de los árboles y la quietud perturbada por la urgencia del momento, Abraham escucha las palabras del mensajero, sus ojos reflejando la gravedad del relato. Su sobrino, Lot, había sido capturado durante los conflictos, llevado como prisionero junto con sus posesiones y su familia. La noticia despierta en Abraham una furia inmensa, un fuego interior que lo impulsa a tomar una acción inmediata. Reuniendo a sus hombres, Abraham parte en una búsqueda intrépida, una misión de rescate que lo llevaría más allá de las fronteras conocidas, más allá de los límites del temor y la vacilación. Con 318 hombres entrenados, nacidos en su propia casa, traza su camino hacia el norte, en una jornada marcada por la urgencia y la esperanza de encontrar aún a su sobrino con vida. Era de noche cuando Abraham y sus hombres se acercan a Joba, al norte de Damasco. Bajo el velo de las estrellas, lanzan un ataque audaz, sorprendiendo a los enemigos en su propio terreno. El sonido de espadas choca contra el silencio de la noche. Los gritos de batalla resuenan entre las colinas, mientras Abraham y sus hombres luchan con coraje y determinación. La victoria se consigue en las sombras de la noche, el clamor de la batalla silenciado por la determinación y habilidad de Abraham y sus guerreros. Los enemigos son derrotados, los cautivos liberados, y entre los escombros de la batalla, un encuentro único y trascendental aguarda a Abraham. Abraham se encuentra ante una figura misteriosa, un hombre envuelto en un aura de autoridad y serenidad. Es Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, que emerge de las sombras de la noche, sus ojos brillando con una luz trascendente. Melquisedec aparece de repente en el relato bíblico, sin una genealogía u origen claramente definidos. Se le presenta como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El texto no proporciona información sobre su ascendencia o cómo llegó a esa posición de autoridad. Su aparición es misteriosa y su identidad es un enigma que desafía una comprensión completa. El foco principal del relato
es su interacción con Abraham después de la batalla en la que este último rescató a su sobrino Lot. Melquisedec se presenta como una figura enigmática y única, desempeñando roles tanto de rey como de sacerdote, lo que lo convierte en una figura fundamental para comprender ciertos conceptos y temas en la narrativa bíblica. Melquisedec se acerca a Abraham con pasos firmes. Su presencia imponente eclipsa el silencio que sigue a la batalla. En sus manos trae pan y vino, símbolos de sustento y comunión, gestos que trascienden las palabras y alcanzan el interior del alma. Abraham, tomado por la reverencia ante este encuentro único, se inclina ante Melquisedec, reconociendo la grandeza de quien está delante de él. En un gesto de profundo respeto y devoción, Abraham recibe el pan y el vino de las manos de Melquisedec, símbolos de bendición y comunión espiritual. Entonces Melquisedec levanta sus manos hacia los cielos, bendiciendo a Abraham con palabras que resuenan más allá del tiempo y el espacio, palabras cargadas de poder y significado divino. Él reconoce la bendición de Dios sobre Abraham, el favorecido del Altísimo, aquel que fue elegido para una misión que trasciende los límites de la comprensión humana. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis, capítulo 14, versículos 19 y 20. Ante esta escena de comunión y bendición, Abraham siente el llamado de la gratitud y la reverencia en su corazón. En un gesto de reconocimiento y sumisión, entrega a Melquisedec el diezmo de todos los tesoros que había conquistado en la batalla, reconociendo la autoridad espiritual y la bendición que emanan de la figura única de Melquisedec. El diezmo ofrecido por Abraham a Melquisedec no es solo un acto de generosidad material, sino un reconocimiento de la autoridad espiritual y la bendición divina que Melquisedec representa. Es un gesto de sumisión y devoción, una expresión tangible de la fe y la confianza de Abraham en el plan divino que se desarrolla ante él. La importancia teológica de Melquisedec en este contexto parece desafiar las normas establecidas en la tradición bíblica. Se presenta como un personaje inusual que combina los roles de rey y sacerdote, una dualidad que normalmente estaba separada en las prácticas religiosas y políticas de la época. Mientras que en la cultura hebrea posterior, Dios prohibió que los reyes de Israel asumieran el papel de sacerdotes y viceversa, Melquisedec se presenta como un sacerdote del Dios Altísimo, sin relación directa con el pueblo de Israel o con el pacto establecido posteriormente con Abraham. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido resalta su singularidad y destaca su importancia teológica. Su existencia anterior al pacto con Abraham sugiere que no estaba vinculado a las leyes y tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que servía como un representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esto lo convierte en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio va más allá de las fronteras étnicas y culturales humanas. Además, Melquisedec es descrito como bendiciendo a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y otorgándole una bendición significativa tras su victoria en la batalla. Esta interacción entre Melquisedec y Abraham destaca la autoridad espiritual y el papel del sacerdote como intermediario entre el hombre y Dios, incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. Más adelante, una posible segunda mención surge aproximadamente un milenio antes de Cristo, consolidando aún más el aura de misterio que rodea a Melquisedec. El Salmo 110, uno de los más citados e interpretados del Antiguo Testamento, presenta una visión poderosa y poética del reinado y sacerdocio de Cristo.
En el Salmo 110, David describe una visión en la cual Dios, el Señor, invita a otra figura, que también es llamada Señor, a sentarse a su derecha. Esto representa una posición de supremacía y autoridad, destacando la exaltación y soberanía del Mesías sobre todas las cosas. Aunque el salmista no menciona directamente a Melquisedec, varios teólogos interpretan este pasaje como una alusión al sacerdocio de Melquisedec, especialmente considerando el papel único que desempeñó como rey y sacerdote. En este contexto, la figura de Melquisedec surge como una precursora del Mesías, cuyo sacerdocio y reinado trascienden las limitaciones terrenales y temporales. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Cristo es exaltado a la derecha del Padre como sumo sacerdote y Rey eterno, intercediendo por los creyentes y reinando sobre toda la creación. Esta asociación entre Melquisedec y el Señor invitado a sentarse a la derecha de Dios en el Salmo 110 resalta la importancia teológica de Melquisedec como un tipo de Cristo, cuya figura prefigura la obra redentora y exaltada de Jesús. La conexión y similitud entre Melquisedec y Jesús como sumo sacerdote eterno es una de las más intrigantes y significativas en la teología bíblica, llevando a muchos estudiosos a explorar a Melquisedec como un tipo de Jesucristo. Este enfoque no solo enfatiza la singularidad de Melquisedec como una figura enigmática del Antiguo Testamento, sino que también destaca su relevancia profética para el entendimiento del papel redentor de Jesús. Una de las teorías que relacionan a Melquisedec con otras figuras bíblicas, como Noé, Set y hasta ángeles, se basa en la ausencia de información sobre su genealogía y origen. La misteriosa aparición de Melquisedec, sin inicio ni fin registrado en las Escrituras, sugiere una trascendencia y singularidad que simbolizan la eternidad de Jesucristo. Esta interpretación enfatiza la prefiguración de Melquisedec como una anticipación del Mesías, cuya origen y naturaleza trascienden las limitaciones humanas. Además, el análisis de la conexión entre Melquisedec y Jesús como sumo sacerdote eterno destaca la correspondencia entre sus funciones sacerdotales. Mientras Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Jesús bendice a sus seguidores y ofrece salvación e intercesión continua ante Dios. El hecho de que Melquisedec no tenga una sucesión genealógica definida y sus misteriosas apariciones en la Biblia indiquen una vida perpetua, demuestra una total semejanza con el sacerdocio de Jesucristo, que trasciende las limitaciones temporales y ofrece reconciliación eterna entre Dios y la humanidad. Al reconocer a Melquisedec como un tipo de Jesucristo, los fieles son llevados a contemplar la profundidad de la obra salvadora de Cristo, que trasciende el tiempo y el espacio para ofrecer perdón y vida eterna a todos los que creen. Finalmente, la tercera mención ocurre en la segunda mitad del primer siglo después del nacimiento de Jesús, cuando el autor de la Epístola a los Hebreos retoma el tema de Melquisedec, revelando su importancia fundamental en la comprensión del sacerdocio de Cristo. En este texto, Melquisedec es presentado como una figura singular, sin genealogía, sin inicio de días, ni fin de vida, prefigurando al propio Cristo como sumo sacerdote eterno. En la Epístola a los Hebreos, los capítulos 5 a 7 proporcionan una exploración profunda del sacerdocio de Melquisedec y su significancia teológica. El autor compara y contrasta el sacerdocio levítico, basado en la línea de Leví, con el sacerdocio de Melquisedec, introducido mucho antes de la institución del sacerdocio levítico. Para quienes no lo sepan, el sacerdocio levítico se refiere al sistema sacerdotal establecido en la antigua religión judía, centrado en la tribu de Leví y, más específicamente, en la descendencia de Aarón, hermano de Moisés. Según la tradición judía,
Este sistema fue instituido por Dios durante el período del Éxodo, como se registra principalmente en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Los sacerdotes levitas tenían la responsabilidad de realizar los rituales y sacrificios en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, actuando como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. Esta comparación en la epístola a los Hebreos sirve como base para destacar la superioridad y la eternidad del sacerdocio de Jesucristo, quien es presentado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico por varias razones. Primero, Melquisedec bendijo a Abraham, el patriarca del pueblo hebreo, indicando su autoridad espiritual y precedencia histórica sobre Leví, el ancestro de los sacerdotes levitas. Además, el autor destaca que Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, sugiriendo una superioridad y autoridad espiritual del sacerdocio de Melquisedec sobre el patriarca de la nación hebrea. Otro punto destacado es la continuidad y permanencia del sacerdocio de Melquisedec, en contraste con la transitoriedad del sacerdocio levítico, que estaba sujeto a la muerte y a la sucesión genealógica. El autor enfatiza que Jesucristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es superior a los sacerdotes levitas, pues él es eterno e indestructible, no estando sujeto a la muerte y por lo tanto no requiriendo sucesión sacerdotal. Esta exploración teológica resalta la importancia del sacerdocio de Melquisedec como un preludio y tipo del sacerdocio eterno de Jesucristo. Al conectar a Jesús con el sacerdocio de Melquisedec, el autor destaca la superioridad y la perfección del sacerdocio de Cristo en relación con el sistema levítico. Así, el sacerdocio de Melquisedec en la epístola a los Hebreos sirve como fundamento para la comprensión de la obra redentora e intercesora de Jesucristo, quien ofrece salvación eterna y acceso directo a Dios para todos los creyentes. La importancia teológica de Melquisedec en este contexto parece desafiar las normas establecidas en la tradición bíblica. Se le presenta como un personaje inusual que combina los roles de rey y sacerdote, una dualidad que normalmente estaba separada en las prácticas religiosas y políticas de la época. Mientras que en la cultura hebrea posterior, Dios prohibió que los reyes de Israel asumieran el papel de sacerdotes y viceversa, Melquisedec se presenta como un sacerdote del Dios Altísimo, sin relación directa con el pueblo de Israel o con el pacto establecido posteriormente con Abraham. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido resalta su singularidad y destaca su importancia teológica. Su existencia anterior al pacto con Abraham sugiere que no estaba vinculado a las leyes y tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que servía como un representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esto lo convierte en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio va más allá de las fronteras étnicas y culturales humanas. Además, Melquisedec es descrito como bendiciendo a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y otorgándole una bendición significativa después de su victoria en la batalla. Esta interacción entre Melquisedec y Abraham destaca la autoridad espiritual y el papel del sacerdote como intermediario entre el hombre y Dios, incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. La comprensión de las implicaciones prácticas y espirituales de la nueva alianza establecida por Jesús, fundamentada en el sacerdocio de Melquisedec, ofrece una visión profunda de la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Al contrastar el sacerdocio levítico con sus limitaciones temporales y rituales, con el sacerdocio de Melquisedec, que es eterno y trasciende las fronteras étnicas y temporales,
somos llevados a considerar la universalidad y la eternidad del plan redentor de Dios. Además, la comprensión del sacerdocio de Melquisedec nos invita a explorar más profundamente las verdades espirituales reveladas en Cristo. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo de él, Jesús, como sumo sacerdote eterno, nos bendice y nos invita a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. Esta realidad nos desafía a vivir en constante gratitud y entrega, reconociendo la supremacía de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Que la historia de Melquisedec nos inspire. Espero que hayas disfrutado del video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para continuar viéndonos. Abrazos y que Dios los bendiga.